Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, creo que ahí estamos grabando. Tenía yo ahorita creo que estoy viendo que tenía yo mi audio apagado. Ahí yo creo que ya está. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es la introducción de Python. Muy bien. Python como tal es un lenguaje de programación potente utilizado en múltiples campos de aplicación como ciencia de datos y machine learning. De hecho, actualmente Python es el lenguaje más popular del mundo, ¿sí? Sobre JavaScript, entre otros lenguajes que son ultra populares, ¿verdad? Y pues también es el lenguaje de programación robusto, podemos decir, con más crecimiento actualmente, ¿no? Esto es debido, obviamente, creo que todo el mundo está de acuerdo, al crecimiento exponencial de las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, como tal, Python fue creado a finales de los 80 y ya lanzado oficialmente en los 90, ¿sale? A ver, déjenme ver los micrófonos. Nada más les voy a encargar que apaguen sus micrófonos, por favor. A ver, ahí me silencié yo también, listo. Un dato curioso, como tal, Python no tiene que ver en sí con la serpiente en sí. Más que nada, se eligió basándose en una comedia británica, ¿no? Más que nada, porque una comedia británica, porque en este caso el creador de Python, se llama Guido, pues más bien quería hacer referencia a que el lenguaje fuera divertido y fácil de usar, como una comedia, ¿no? Que es más que nada un entretenimiento. Y pues Python de alguna forma nos da como que esa sensación, que programar en Python es divertido y fácil, ¿no? Es casi como que entretenido. De hecho, varios cursos introductorios para niños que ya tienen cierta edad, obviamente, cuando son muy chiquitos, pues tienen que empezar con, más que nada, con cuestiones muy interactivas como juegos, pero ya cuando tienen cierta edad y van a iniciar programación, muchas veces se hace con Python, puede ser como un primer abordaje para iniciar la programación, ¿no? Y bueno, está inspirada en un lenguaje como ABC, que es un lenguaje más que nada educativo, diseñado para principiantes. Entonces, pues prácticamente Python es una colección de principios, ¿no? Para escribir código que sea limpio. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, qué es lo que impone Python. Impone mucho la simplicidad como tal, ¿no? Les encargo mucho, por favor, sus micrófonos, que los apaguen. Si no tengo que estar apagándolos por acá. Entonces, bueno, resulta que actualmente Python es el lenguaje más popular del mundo, es ampliamente usado, ¿sí? Temas como ciencia de datos, desarrollo web, machine learning, automatización y scripting, todos los temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí con la presentación. Algo muy interesante de Python es que tiene algo que se llama tipado dinámico, que vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona esto en presentaciones posteriores. ¿Ok? ¿Qué es el tipado dinámico? Bueno, en C, lenguajes como C, a ver, coméntenme cuántos de aquí programan en C. A ver, pueden ponerlo ahí por el chat. ¿Cuántos de aquí programan en C? Por ahí Raúl creo que levantó la manito. ¿Cuántos de aquí son programadores de C? Pónganlo ahí en el chat. Joshua, Luis, Carlos, Lu, Jaime, ¿quién más? Eduardo. Gerardo, Sistrónica también. Luis, Mike. ¿Qué tipo de tipado maneja C?
C es un lenguaje de programación donde tenemos que declarar las variables, ¿no? Explícitamente antes de usarla. Es un tipado que se llama estático, ¿no? Entonces, así como vemos en pantalla, yo, por ejemplo, si en C declaro una variable que se llama X, ¿sí? Le tengo que decir de qué tipo de dato es, ¿verdad? Que es un tipo entero, ¿sí o no? Y le asigno un valor, por ejemplo, ¿no? Pues eso sí es opcional. Es opcional si le asigno un valor en ese momento. Pero después, si diciendo que X es de tipo entero, aquí está, entero, que es el tamaño y valores va a depender de la arquitectura, ¿no? Del procesador donde está corriendo esto. Pero si le estoy diciendo que es de tipo entero y después le quiero asignar una cadena de texto, aquí nada más faltaron las comillas dobles, ¿verdad? Le quiero asignar una cadena de texto, pues esto no se puede hacer. ¿Sí o no? Esto es un clarísimo error de compilación. Y después, si le quiero asignar a la misma X que le dije acá que era entero, le quiero asignar un valor flotante, pues no se puede hacer. ¿Sí? En lenguajes como C y C++, a ver esto, ¿por qué no avanza? Ahí está. En lenguajes como C y C++, el tipo de variables es verificado en tiempo de compilación. Entonces, una vez que definimos el tipo de dato, ya no podemos cambiar esto. Por otro lado, Python, ¿sí? Por otro lado, Python es un lenguaje con tipado dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el chequeo de los tipos de datos se realiza en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, podemos acceder a todo tipo de datos en una variable y esto hace que la programación sea más amigable. Yo no vean que en Python yo no especifico un tipo de dato. Yo no le digo X de qué tipo de dato es. Entonces yo le puedo asignar un 5, un valor entero, después le puedo asignar una cadena de texto. Aquí faltaron igual las comillas dobles o simples. Después le puedo asignar un valor flotante y no hay ningún problema en Python. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto por detrás? ¿Cómo se logra esto? Eso lo vamos a ver igual. Lo vamos a ver igual un poquito más adelante. Si da tiempo hoy, lo vemos hoy, ¿no? Bueno, también tenemos lo que nos ofrece Python, codificación sencilla y amigable. Entonces, por ejemplo, en C, si queremos imprimir un simple mensaje, como el que vemos en pantalla del lado izquierdo, pues tenemos que incluir la librería estándar correspondiente, en este caso la estándar input-output. También tenemos que incluir la función main, la cual es obligatoria, ¿verdad? Todos los que saben lo básico de C saben que la función main es obligatoria. Tenemos que poner el punto y coma al final de cada declaración. Y por otro lado, en Python solo nos llevará pues, una simple y única línea de código, escribir un mensaje, ¿no? Utilizando la función print. Simplemente vean que en Python del lado derecho coloco print, el mensaje hola mundo y listo. No requiero una función obligatoria, no requiero las llaves, no requiero puntos y coma. Bueno, de hecho sí, aquí o hay un error aquí en la presentación, una disculpa. A veces la costumbre, ¿no? De estar pasando de unos lenguajes a otro. Ahí está, lo vamos a corregir de una vez. Yo creo que iba a quedar. Ahí está. Ahora sí. Justamente hablando de eso, ¿no? Justamente hablando de ese tema, que en Python no requiero el punto y coma. Ya se le quitó el punto y coma. ¿Ok? Justamente. Entonces, pues solamente nos lleva una simple línea. Una simple línea en lo que es el lenguaje Python. ¿Qué otras características tenemos? Bueno, en Python, Python impone la legibilidad. Vean del lado izquierdo tenemos un código en C, lenguaje C, que bueno, se va a ejecutar sin errores aparentemente, ¿sí? Se debería ejecutar sin errores, sin problemas, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, es poco legible, ya que no se respetan espacios, ¿sí? Que normalmente se usan por temas de legibilidad. Ustedes pueden decir, bueno, pero yo cuando programo en C no lo escribo así, yo sí hago los espacios. Claro, la mayoría de nosotros
respetamos ciertos espacios cuando escribimos en C. Sin embargo, si lo hacemos así como se ve en pantalla, tampoco hay problema. No nos da ningún tipo de error, ¿verdad? Entonces, el lenguaje en sí no impone la legibilidad. A ese es el punto que quiero llegar. En Python, veas el código del lado derecho. Si escribimos código sin estos espacios, que se llama indentación, pues no se va a ejecutar de manera exitosa el programa. Por eso decimos que Python impone la legibilidad. Entonces, si queremos que el programa se ejecute de manera exitosa, debemos alinearlo con la sangría adecuada, como la que se ve en pantalla. Después de la línea que dice while, tenemos que tener un espacio, ¿sí? Tenemos que tener esa sangría adecuada que se llama indentación para que el código se pueda ejecutar. Si no, no se va a ejecutar. Entonces, los códigos escritos en Python ya por naturaleza son legibles. Obviamente, esto facilita el mantenimiento posterior. ¿Ok? Todo esto confirma lo que estábamos diciendo al inicio de la clase, de que Python, bueno, fue creado para que sea sencillo, sea fácil, sea divertido. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de características van ayudando a esto. Sí, la clase se está grabando, por ahí preguntaban en el chat. Bueno, otro tema es que Python incrementa la productividad. ¿Sí? Vean este código en C que tenemos del lado izquierdo. ¿Qué es lo que hace este código en C? A ver, alguien rapidito ahí alguien rapidito ahí si nos quiere compartir. ¿Qué hace este código en C? Tenemos un arreglo con valores enteros dentro. Tenemos por ahí otras variables. Tenemos un ciclo for. Nos dice Pablo, recorre un arreglo. Es correcto, eso es correcto. Recorre un arreglo. Aquí está, miren. Estamos dentro del for. 1, 2, 3, 4, 5. El arreglo tiene 5 elementos, por lo tanto, recorremos los 5 elementos del arreglo aquí en el for. Pero lo que confirma que estamos recorriendo el arreglo es que aquí tenemos el index del arreglo. En este caso es la variable i, que va iterando desde 0 hasta el valor menor a 5. Y pregunta si es igual aquí, ¿sí? Entonces, en caso que encuentre, aquí pone un flag en 1. Y acá preguntamos, ¿ese flag está en 1? En caso de que sí, imprimo número encontrado. En caso de que no, imprimo número encontrado. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace este código en C? Lo que hace es una comprobación si un key, o sea, si un número, se encuentra dentro del arreglo. ¿Sí? Básicamente es eso. Repito, lo que hace es recorrer el arreglo para comprobar si el número, en este caso, el número key, que es el número 20, ¿sí? Por eso aquí pregunta, si en todo el barrido que haces el arreglo encuentras aquí, entonces pon este flag en 1. ¿Ok? Aquí nada más faltó un espacio. Aquí tenemos ahora sí que errores de sintaxis en el PowerPoint, ¿no? Básicamente. Que como ya dijimos, C no impone como tal la legibilidad, ¿no? Los espacios, pero más que nada por tema de limpieza de código. Pero bueno, no hay problema. Efectivamente, este código en C comprueba si el número 20 está dentro del arreglo. En caso de que sí, un flag lo pone en 1. Por eso decimos, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, vean que de alguna forma, pues necesitamos escribir todo este código, que es algo largo, digo, comparado con otros lenguajes, algo largo, que consiste, como ya dijimos, en el for, para iterar entre cada elemento, ¿no? Y después un if-else, una evaluación if-else, y para ver si el flag está en 1 o en 0, en este caso para imprimir si fue encontrado o no fue encontrado el número. Entonces, por otro lado, en Python, ¿sí? Por otro lado, en Python, ¿qué es lo que pasa? Por ahí nos dice un compañero, le faltan las llaves del if. Cuando el if solamente tiene una línea, no es obligatorio las llaves. ¿Sí? En teoría no está mal. ¿Sale?
Porque tenemos el if else, sí, ahí no hay problema, solo tenemos una línea, el de impresión, número encontrado, número guardado, ahí no, y el if que tenemos dentro del for tampoco, porque nada más es una línea. ¿Sí? Solamente hay que poner las llaves cuando tenemos más de una línea de código dentro de la evaluación if. Entonces, por otro lado, en Python, vean que al lado derecho tenemos el mismo código, bueno, no el mismo, tenemos la misma funcionalidad, ¿sí? Podemos lograr todo eso mismo, pero con mucho menos líneas de código. ¿Sale? Por lo tanto, pues los desarrolladores pueden desarrollar fácilmente pues, software largo e incrementar la productividad. Y esto hay que añadir que Python cuenta con muchas bibliotecas de soporte para hacer muchas tareas ya, ¿no? Entonces, a esto es lo que queremos llegar en esta clase, ¿no? Python incrementa la productividad, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál es la diferencia de Python entre otros? No estamos diciendo que Python es mejor que C, ni viceversa. O sea, cada quien tiene su target, cada lenguaje tiene su objetivo. Pero sí es necesario conocer las diferencias, es lo que queremos llegar, no decir cuál es mejor, sino conocer las diferencias y por qué es que, por ejemplo, Python se usa para lo que se usa y por qué C se usa para lo que se usa. Ya en otras clases hemos trabajado con C y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el tema, no sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, prácticamente todas estas características pues hacen de Python un lenguaje pues perfecto para creación de un sinfín de aplicaciones, creación de scripts, entre otras cosas. ¿Ok? También tiene desventajas Python, ¿no? La velocidad de ejecución de Python pues es mucho más baja comparada con C y C++. Lenguaje C es como tal es un lenguaje de programación de bajo nivel, por lo que se comunica directamente al hardware, ¿no? Recuerden que C traduce directamente al código ensamblador del microcontrolador o microprocesador en cuestión, ¿no? De hecho, la mayoría de fabricantes de microcontroladores ofrecen un compilador de C para poder desarrollar aplicaciones, ¿no? De sus productos. Entonces, derivado de esto, pues la velocidad de ejecución de un programa escrito en C es más alta, ¿no? Comparada con un programa escrito en Python. Esto es porque Python utiliza un intérprete que lee y ejecuta el código línea por línea. Entonces, este intérprete, que es un programa en sí mismo, pues traduce Python a un conjunto de instrucciones que la computadora puede entender directamente, ¿no? Entonces, pues este intérprete nos va a llamar a funciones de la biblioteca estándar de Python, que de hecho están escritas en C o C++, y pues son compiladas a código máquina nativo, ¿no? Por esta razón decimos que Python es un lenguaje interpretado, a diferencia de C y C++, que son lenguajes compilados. Los que son interpretados líneas por línea son un poco más lentos, o sea, su ejecución de código es más lenta, a diferencia de la ejecución cuando es compilado directamente al lenguaje máquina, ¿no? Entonces, prácticamente debido a esto del intérprete, pues puede ser un poco más lento, pero bueno, sin embargo, esta desventaja se compensa, ¿no? Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La facilidad de desarrollo y la portabilidad de Python. Es el trade-off, es lo que hay que sacrificar para tener más facilidad de desarrollo, más productividad, más legibilidad y todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sale? Entonces, en resumen, Python no es un lenguaje que directamente las líneas de código sean compiladas a hardware directamente, ¿no? Pasamos por un intérprete que es un intermediario para poder hacer desarrollo. Usos de Python. Machine Learning, desarrollo web, interfaces gráficas, scripting, procesamiento digital de imágenes. Inclusive está MicroPython, que está basado en Python, que es también para programar microcontroladores. Entonces, a lo mejor alguien se está preguntando aquí, bueno, ¿por qué tendría la necesidad de aprender un lenguaje como Python? Pues hay múltiples aplicaciones, inclusive pueden ser interfaces gráficas para comunicación con microcontroladores o con PLC. A lo mejor no están tanto del lado de desarrollo web o scripting,
pero también en el lado de sistemas embebidos, Python se utiliza para algunas cosas, ¿no? No está de más tener ciertos conocimientos. Podría ser conocimientos básicos, fundamentos básicos para conocer el lenguaje. Partiendo, por ejemplo, de lo que hemos estado viendo hoy y que todo esto lo pueden aprender gratis en Dignal Academy. ¿Sí? Con que tengan los conocimientos, los fundamentos para conocer el lenguaje y saber, por ejemplo, qué diferencias hay entre otros lenguajes como C y C++. Eso podría ser suficiente, ¿no? Pero repito, en caso también de que, por ejemplo, en el tema de sistemas embebidos y todo eso, para programar procesamiento digital de imágenes, visión artificial, todo eso, se puede usar Python para hacer ese tipo de aplicaciones y correrlas en sistemas embebidos, ¿ok? Porque muchas veces donde vamos a tener el sistema de visión artificial, muchas veces no vamos a colocar ahí una computadora personal que esté corriendo los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, sí hay ciertas aplicaciones donde Python sería importante aprenderlo, no solo los fundamentos, sino aprenderlo de manera completa y hacer prácticas de, por ejemplo, de sus usos como lenguaje. Por ejemplo, que les comentaba, el procesamiento digital de imágenes y visión artificial. ¿Quiénes utilizan Python? Bueno, al menos Google utiliza Python en su sistema de búsqueda. ¿Sí? Toda la parte, bueno, ustedes saben que el sistema de búsqueda de Google tiene que ver mucho con la indexación de páginas, tiene que ver con el procesamiento de páginas web, todo lo que es el tracking de la web, rastrear la web, extraer contenido de las páginas y crear índices invertidos que permitan realizar búsquedas, pues obviamente lo más rápido que se pueda. Esa es la idea de Google, ¿verdad? Para eso utilizan Python. Todo lo que es análisis de consultas en las búsquedas, clasificación, todo lo que es el ranking de documentos, ¿sí? Google tiene obviamente modelos de aprendizaje automático y algo que se llama NLP, ¿ok? Que están basados en Python. Ahí meten lo que son redes neuronales. NLP es modelos de lenguaje natural. ¿Esto para qué? Pues para mejorar más que nada la comprensión del lenguaje natural, detectar, por ejemplo, sinónimos, identificar entidades ya nombradas, personalizar los resultados de búsqueda. Para todo eso utilizan lenguaje Python, ¿no? Tema también de visualización de datos, ¿sí? Todo eso está muy presente en Python. YouTube, que también es de Google, es la plataforma para compartir videos, también está escrita en su mayoría en Python. Para la parte de procesamiento de video, por ejemplo, Python se utiliza para tareas como la transcodificación de videos. Los que usan YouTube más o menos han de identificar un poquito este proceso. La extracción de metadatos de los videos, ¿ok? Por ejemplo, para generar miniaturas, ¿sí? Igual los que los comenté, los que usan YouTube para subir sus videos, más o menos deben saber en qué parte está ese proceso. Bueno, entonces está escrito en Python. Y claro que también el análisis de datos, ¿no? Los algoritmos de Python se utilizan para analizar grandes volúmenes de lo que son datos de videos, de visualización. Por ejemplo, el número de vistas, todos saben qué es el número de vistas de un video de YouTube, ¿verdad? El tema de comentarios, las mismas interacciones de los usuarios de YouTube. Entonces, todo el análisis de datos, todo esto se utiliza muchísimo Python. Y algo que igual todos han escuchado, que lo vemos también en otras plataformas de streaming, el tema de recomendaciones de videos, ¿sí? Python se utiliza se emplea para desarrollar sistemas de recomendación ¿qué pasa? Nos sugieren videos a los usuarios en función de su historial de visualización, ¿no? Y sus intereses. Entonces, y hay muchas otras cosas. YouTube tiene un montón de cosas, de detección de contenido inapropiado. Tiene ahí modelos de aprendizaje automático, de machine learning, que están basados en Python para identificar y eliminar contenido que viola las políticas de YouTube. Y pues obviamente todo el tema de APIs y todo eso para comunicarse con YouTube también está escrito en Python. Dropbox. ¿Quién se acuerda de Dropbox? Bueno, también esta plataforma de almacenamiento también utiliza Python. Toda la parte de sincronización de archivos, manejo de la nube, desarrollo de interfaz de usuario, automatización de tareas.
todo eso ahí se utiliza Python. Y bueno, Raspberry Pi también, la plataforma de computador embebido. Ahí promueve Python como lenguaje de programación. ¿Ok? Tenemos un curso donde usamos Raspberry Pi para correr algoritmos de Machine Learning. Hacemos clasificadores, todo eso. Utilizando el lenguaje Python. Y otras empresas como Cisco, Intel, Microchip Technology, IBM, HP, utilizan Python para testing, ¿no? Empresas, de hecho, como Microchip tienen algunos programas, tienen software escrito en Python, por ejemplo, para lo que es el provisionamiento de ciertos controladores, ¿sí? Con credenciales de para credenciales de criptografía, por ejemplo. También lo que es interfaces gráficas escritos en Python para comunicación con tarjetas o microcontroladores. También tiene algunos escritos en Python, ¿no? Como desarrolladores de aplicaciones, una de nuestras tareas, de hecho, es esa, promover también las tecnologías o lenguajes de programación que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones. Y todo eso está de código abierto, está en GitHub. Ya en otras clases les voy a ir pasando los links para que ustedes puedan verlo y puedan realmente verificar que está escrito en lenguajes como Python, ¿no? Entonces, si en alguna manera, por ejemplo, ustedes están corriendo algún script para provisionar algún controlador de comunicación inalámbrica, por ejemplo, para provisionarlo con las llaves criptográficas apropiadas. Entonces, si necesitan modificar el script de alguna forma, se van a encontrar con el lenguaje Python para hacer eso, ¿no? Muy bien, entonces, esta es una pequeña introducción a lo que es el lenguaje Python, más que nada para ver, pues, diferencias, o sea, diferencias fundamentales, ¿ok? Y de ahí vamos a entrar a fundamentos básicos. Como les comenté, esto va a ser un curso gratuito para ver fundamentos básicos. Si quieren, obviamente, profundizar el lenguaje completo, por ahí les dejé un link en el chat, ¿ok? Donde obviamente tenemos un curso completo donde ya igual desarrollamos aplicaciones de inteligencia artificial, procesamiento digital de imágenes, todo eso. Y les comentaba yo hace rato que es un curso asíncrono, pero también vamos a conectarnos en vivo para resolver dudas y también exponer algunos temas. ¿Ok? Más que nada. Entonces, vamos el pequeño tiempo que nos queda, vamos a seguir viendo fundamentos básicos, ¿les parece? Para seguir aprendiendo sobre este lenguaje. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de estructura de bloques en Python. Nos preguntan, por ejemplo, hasta qué nivel se va a llevar en el curso. Es un curso completo de Python. Si quieren, les paso el temario. Déjenme por aquí buscarlo. De hecho, en el link que les mandé viene el temario, ¿sí? En el link que les mandé. Pero hay otro que es un PDF, ahí se los mandé por chat. Es un PDF también, si lo quieren en PDF, ahí se los mandé por chat. O en el link de la página web. Ahí viene el temario completo, pero es un curso completo. O sea, no solo se ven los fundamentos básicos, sino se ven también, pues obviamente, bucles, se ven iteradores, se ven tuplas, se ven diccionarios, se ven funciones, programación orientada a objetos con Python, se ven módulos, se ven librerías de soporte de Python. Y de ahí entramos ya a cómo aplicar Python a ciencia de datos, procesamiento digital de imágenes, visión artificial, machine learning. Por ahí preguntaba Ian Wong si en el curso de programar Raspberry. No, preguntaba cuál es el curso de programar el Raspberry Pi y usar machine learning. Es el curso de visión artificial. Ahorita les voy a mandar el link también. Igual lo pueden tomar asíncrono si lo desean. Entonces les decía yo que ahí en el temario pueden encontrar todo, ¿no? Es
Es un curso bastante completo. Es un curso de Python desde cero hasta aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Ok? Inclusive por ahí vamos también a ver una clase o algunas clases en ese curso donde aprendan también a integrar un software con la API de OpenAI, ¿sí? OpenAI para que puedan interactuar con un tipo de inteligencia artificial que se llama LLM, ¿ok? Entonces, que bueno, LLM es el tipo de inteligencia artificial que usa ChatGPT, por ejemplo, entre otros LLMs. Entonces, esos temas también se van a estar viendo. Para eso se utiliza Python también, en gran manera. ¿Ok? Entonces, estructura de bloques en Python. Bueno, eh, ¿qué pasa con lenguajes como C, C++, Java? En estos lenguajes, para usar un grupo de declaraciones de código, en estos lenguajes usamos llaves, ¿verdad? Para agrupar las declaraciones. ¿Sí? Entonces, en estos lenguajes, las declaraciones de código que están bajo estas llaves, pues se consideran un grupo. Por ejemplo, este es el grupo 1, ¿verdad? No sé si estoy compartiendo pantalla. Ah, no, sí. Este es el grupo 2 y este es el grupo 3. ¿Ok? Imagínense llaves, ¿sí? De grupo de declaraciones. Puede ser una función, puede ser un bucle, puede ser un if, pero usamos llaves para agrupar. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De un código en C, ¿sí? Que lo que hace es leer un sensor, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos estas dos llaves que agrupan una función. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es esta de acá con esta de acá, ¿verdad? Acá se abre otra para un switch case. Y así podríamos tener más llaves, ¿no? Aquí ya no hay más, pero aquí podríamos, por ejemplo, tener un if else y así. Eso es a lo que queremos llegar acá con estos grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Así con los espacios y llaves vamos agrupando código. Lenguajes como C, C++ y Java. ¿Sí? En Python, ¿sí? Bueno, a diferencia de C, C++ Java, Python utiliza lo que es la indentación para agrupar declaraciones. ¿Sí? La indentación en Python es el uso de espacios en blanco hacia la derecha de cada línea de código para definir bloques de código. Las líneas que están indentadas al mismo nivel pertenecen al mismo bloque de código. Entonces se pueden hacer con la tecla de tabulación o con la barra espaciadora, cualquiera de las dos. Depende de ustedes si prefieren tabulador o prefieren espacios. La indentación es fundamental para la creación de códigos correctos en Python y para que el código sea más más legible, ¿no? Ya vimos un poquito hace rato de la legibilidad, ¿no? Entonces, aquí es profundizar un poquito más en ese tema, ¿no? Entonces, en la indentación, todas las declaraciones con la misma distancia desde el lado izquierdo se consideran aquí como un grupo o un bloque, ¿no? Vean. Aquí en la línea morada empieza el grupo 1. ¿Ok? Podemos decir que las declaraciones del grupo 1 comienzan desde el principio de la línea. El grupo 2 comienza después de dejar una cantidad particular de espacio. ¿Sí? Y similarmente, el grupo 3 comienza después de dejar una cantidad particular de espacio. Entonces, así como los lenguajes de programación modernos como Python utilizan la indentación, más que nada pues, para embellecer, ¿no? El código y mejorar la legibilidad como lo vimos hace rato. Entonces, prácticamente lo que debemos tener en cuenta es que todas las declaraciones del mismo grupo pues dejarán la misma cantidad de espacio pues antes de que comience la declaración. Generalmente se utilizan creo que 4 espacios para el código de indentación, ¿no? Y tenemos un ejemplo. Ahí está grupo 1.
comienzan, miren, comienzan desde el principio de la línea, por decirlo así. Ese es el grupo 1. Ese es el grupo 2. ¿Ok? Y ese es el grupo 3. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo los fundamentos básicos de Python. ¿Ok? Este es el grupo 3. Es más que nada, vean, muy sencillo, muy rápido, para que se entienda lo que es la estructura a bloques de código en Python, ¿no? Más que nada. Muy bien. ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo bien hasta ahora? Y todo bien. Y bueno, por supuesto que para ver fundamentos básicos, uno de las primeras temas que podemos ver, aparte de estructura a bloques y comentarios, que ya vamos a ver igual cómo se hacen los comentarios en un lenguaje como Python, que obviamente es algo muy sencillo de descubrir, pero lo podemos checar. Pues es la función print, ¿no? La función print es una de de los temas básicos, ¿ok? Muy importantes, ¿no? Pues se utiliza más que nada para imprimir mensajes en la pantalla de un dispositivo. Es una función ya integrada que recibe uno o más argumentos que se imprimen por defecto en la salida estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Es muy sencilla. Colocamos print, paréntesis. Podemos usar comillas simples o comillas dobles para el mensaje que vamos a escribir. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo imprimir un número entero en la salida. Puedo imprimir un mensaje como hola mundo con comillas dobles. O lo puedo hacer también simplemente con comillas simples. ¿Sí? Y vean que, por ejemplo, aquí en Python, si yo quiero poner entre comillas dobles un texto dentro de un texto, lo puedo hacer así. El texto principal lo coloco con comillas simples y dentro de ese texto yo puedo colocar un texto con comillas dobles. En este caso, la frase Dignal Academy está con comillas dobles. O al revés, el texto principal con comillas dobles y dentro comillas simples. ¿Ok? Más que nada en esta clase nos vamos a enfocar a impresión de texto, pero vamos a ver otra clase donde también veamos impresión de variables, ¿sí? Y en lo que es el format de Python, ¿no? Entonces, prácticamente, así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo podemos, como tal, trabajar con lo que es la función print, ¿sí? Para impresión de texto, muy sencillo. Y también una herramienta que forma parte de los fundamentos básicos de Python es las secuencias de escape, ¿sí? ¿Qué es una secuencia de escape? Bueno, en Python una secuencia de escape es una combinación de caracteres que incluye una barra invertida seguida de una letra o una combinación de dígitos. Entonces se utilizan para lo que es incluir caracteres especiales en cadenas como comillas, comillas simples, nueva línea, tabulador, retorno de carro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si imprimimos el mensaje Feliz Navidad, alumnos, ok, esto se va a imprimir así, con todos estos espacios en blancos, ¿verdad? Pero podemos usar una secuencia de escape para no forzar esto a muchos espacios en blanco. ¿Cómo lo haríamos? Con la secuencia de escape de de tabulador. ¿Sí o no? Ponemos aquí el escape sequence y nos da los espacios en blancos de un tab.
de un tabulador. Y hay otras secuencias de escape, como por ejemplo si usamos la secuencia de escape de new line, lo ponemos así, en medio de hello world, pues nos va a poner la palabra world en una nueva línea. Si usamos el tab que vimos ahorita, nos va a dar un espacio de tabulador entre hello y world, ¿verdad? Si usamos la comilla, ok, nos va a imprimir esto entre comillas simples. Si usamos el escape sequence de comillas dobles, nos va a imprimir la palabra world entre comillas dobles, por ejemplo. Y si usamos lo que es queremos poner una barra invertida, pues tenemos que ponerla con una barra que preceda la barra invertida para que se imprima como tal. También está el tema de imprimir cadenas de texto, lo que se llama row string. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es una ruta? ¿Sí? Cuando tenemos una ruta como esta, una ruta en este caso de sistema operativo, vean que queremos entrar al disco C en desktop, ¿sí? New.txt. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema con esto? Que nos va a imprimir esto así, miren. Vean que ahí tenemos una secuencia de escape, pero nosotros no pusimos esa barra inversa n con la intención de que sea una secuencia de escape, sino que más bien forma parte de la ruta para llegar al archivo new.txt. Entonces, ¿cómo le decimos a Python que eso no lo interprete como una ruta? Perdón, como una secuencia de espacios, una secuencia de escape, perdón. ¿Ok? Porque lo que va a hacer es imprimirlo así como se ve en el lado izquierdo. Nos va a agregar un espacio, una nueva línea, perdón. Esto lo va a tomar como una secuencia de escape y esto de acá se va para una nueva línea. Entonces en Python podemos usar la letra E, ¿sí? Así como se usa la F a veces, pues la letra R, para que ignore que esto es una secuencia de escape y nos imprima completo lo que es la ruta. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, más que nada esta clase es para ver los fundamentos básicos y ya la siguiente clase, que tentativamente sería el siguiente sábado, vamos a profundizar más el tema de cómo funciona el tipado dinámico, ¿correcto? Cómo funciona el tipado dinámico en Python. Cómo le hacen para, esto que vimos al inicio, cómo se le hace para que no tengamos que declarar un tipo de dato y podamos estar cambiando, o sea, una variable puede ser un float, o puede ser un string, puede ser un entero, y puede adoptar diferentes formas, por decirlo así. ¿Cómo lo hace Python? Eso lo vamos a estar estudiando la clase siguiente, ¿sí? Forma parte de los fundamentos básicos, conocer cómo funciona Python en ese contexto. Entonces, ¿qué les pareció la clase? Y sí, como dice Héctor, efectivamente, ya para la siguiente clase, vamos a probar estos pequeños códigos muy fundamentales, muy básicos, pero vamos a probarlos. Ya les voy a decir, hay manera de hacerlo en la web, obviamente, sin que tengan que descargar nada, y también les puedo recomendar algún editor de texto o algún editor para trabajar con Python. Y ya ustedes eligen si lo quieren hacer en la web o lo quieren hacer con un editor descargado. Eso lo checamos en la siguiente clase sin ningún problema, ¿sale? Para ir probando también algunas prácticas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dura el curso? Por ahí pregunta Miguel Ángel. Bueno, el completo tiene aproximadamente unas 40 horas, aproximadamente. ¿Sí?
Y es un formato más que nada pensado para que se haga síncrono. Sin embargo, si hay clases en vivo, ¿para qué? Para que, bueno, si hay dudas y también aquí hacer prácticas, exponer temas, también todo eso se hace en vivo. A los alumnos del curso completo se les da acceso a una plataforma de alumnos donde tienen todos estos videos grabados, de todo esto que, por ejemplo, que vimos hoy, más obviamente más videos, de todo el curso completo de Python. Y aparte ahí mismo hacen pruebas técnicas, ¿ok? Exámenes de evaluación donde ahí mismo pueden ir de alguna forma probando sus conocimientos y probando qué aprendieron en cada sección. ¿Ok? Nos dice Eduardo, muy buena la introducción a este lenguaje de programación, excelente. Nos dicen, me gustó mucho Paco, gracias. Gracias, bien explicado, muy bien la clase. Nos pregunta Paco si tendremos curso de Beaglebone. Por ahora no lo sé, no sabría decirte, al menos tentativamente para este próximo año, no, que yo sepa, en la academia no hay programado algo. Costo del curso, bueno, mándenos un mensajito ahí por WhatsApp. El curso, si no estoy mal, tiene un costo de $124. Si no estoy mal, como les comenté, es un curso desde cero de Python. Incluye acceso a la plataforma de alumnos. Ahí les mandé un link con la información de qué tipo de certificados van a obtener. Y aparte, vamos a hacer prácticas con inteligencia artificial, ¿no? Ya por ahí les platicé hace un ratito de eso. Entonces, por ahí les voy a mandar. Creo que se silenció. Mándense un mensajito por WhatsApp para que les demos algún cupón de descuento. Tenerlo a un precio más bajo que el que les acabo de mencionar. ¿Sale? Mándenos un mensajito por ahí, un WhatsApp, y les damos un precio más bajo. Bueno, chicos, como les comenté, tengo que retirarme, pues tenemos un grupo ahorita que estamos trabajando con programación de DCPIC, Single Core y DCPIC Dual Core para hacer aplicaciones de procesamiento digital de señales. ¿Ok? Entonces me tengo que conectar con el grupo, pero les agradezco a todos su atención, les agradezco su asistencia y el siguiente sábado nos vemos por acá para continuar con el aprendizaje. ¿De acuerdo? Que tengan todos bonitos sábados, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.